Última jornada de la Feria Nacional de las Denominaciones de Origen y otros productos agroalimentarios de calidad aquí en Ciudad Real. La tercera edición de España Original. Y la Cerca Televisión sigue contándoles y mostrándoles otros de los productos que se pueden encontrar aquí en esta feria, y entre ellos no podía faltar el ajo morado de las Pedroñeras. Vamos a hablar de este producto con el que es el presidente de la Fundación del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de las Pedroñeras. José Suárez, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a la Cerca Televisión. Gracias a vosotros. No sé si es la primera edición en la que asiste el ajo morado de las Pedroñeras España Original o en las anteriores también ha estado presente. Bueno, yo tengo que decir que yo llevo un año solamente de presidente y no sé si habrán venido alguna edición anterior, pero lo ignoro. Como presidente yo es la primera vez que vengo. ¿La experiencia cómo está resultando? ¿Se han realizado muchos contactos profesionales durante estos 3 días? Bueno, pues sí, ha habido bastantes contactos y gente que de alguna manera se interesa por el producto. Bien, es verdad que nosotros estamos aquí en un plan de promocionar el producto que lógicamente hacer operaciones en cuanto a mí se refiere, puesto que vengo en representación de los socios de la Fundación. Ajá. Pero bueno, pues sí, ha merecido la pena. Además ha sido un producto que ha tenido también mucha aceptación y ha despertado el interés de mucha gente. ¿Cuáles son las peculiaridades, por así decirlo, que tiene este ajo morado? Hombre, las peculiaridades que tiene el ajo, cualquier tipo de ajo, dicen que son enormes. Nosotros estamos convencidos que el ajo morado de las Pedroñeras es el mejor del mundo. Aparte de que estamos convencidos nosotros, también tiene la colaboración de varios cocineros, entre ellos mi buen amigo Manuel de la Osa, que está convencido también de que es el mejor. Las peculiaridades del ajo, estamos hablando de una especia que en España es la más utilizada, dado nuestra cocina mediterránea. Y a nivel de consumo personal, pues yo creo que falta mucho por hacer, porque el ajo, bien es verdad que tiene unas cualidades o unas virtudes terapéuticas tremendas, y esto es lo que todavía yo creo que no se ha sabido o no se está explotando. Yo diría que falta mucho por hacer en cuanto a divulgación de esas propiedades que tiene el ajo, y que sería muy interesante que asociaciones como son las asociaciones cardiovasculares del corazón, las asociaciones que tienen de alguna manera relación con la hipertensión y otras actividades, porque según cuentan, yo creo que es cierto, el ajo tiene unas cualidades para varios sistemas, pero sobre todo sistemas circulatorios, sistemas reumáticos, que ya digo, en España quizás por falta de información no se hace. En el caso del ajo morado de las Pedroñeras, ¿qué sabor es el que tiene, que hace que se diferencie y que sea tan especial y, como usted señalaba, que esté considerado como el mejor del mundo? Bueno, pues partimos de nosotros tenemos una industria, yo no, ya mis hijos, en la cual se elabora el ajo, digamos que se manipula. Se ha hecho el ajo en pasta, en dados, en láminas y pelado, lo cual nos lleva, dado la situación hoy en día de cómo se hacen las operaciones comerciales, a realizar diferentes y continuos análisis. Yo te puedo asegurar que en análisis comparativos con el tipo de ajo chino, con el ajo blanco de otras regiones, que no serán mejor ni peor, pero hay una diferencia tremenda. En cuanto a la alicina, que es lo que parece ser que es el producto rey o el producto clave del ajo, mientras que el ajo morado nosotros tenemos análisis que dan hasta 1,6% de alicina, en el ajo blanco no hemos llegado nunca a tener más del 0,39 y en el chino no ha llegado al 0,20. Estamos hablando de ese ajo de chino. Cualidad del ajo chino, cualidad del ajo blanco y la calidad del ajo morado comparativamente hablando en cuanto a sabor. Luego, en cuanto al sabor, el sabor del ajo morado de las Pedroñeras es mucho más fuerte, mucho más intenso, el aroma. Picoso. Efectivamente. Y de hecho hay una cosa que yo siempre digo, que no se nota, porque el ama de casa a lo mejor esto le pasa desapercibido, pero yo le diría que hiciera una prueba que esto no falla. El ajo en sí, pues si tú lo cortas o lo troceas, pues realmente te da un sabor, un olor, pero no es un olor fuerte. En cambio, si ese mismo ajo, y es un ajo de Pedroñeras, lo metes en el clásico mortero y lo machacas para hacer un alioli o cualquier cosa de estas, verás que te hace llorar por su intenso aroma que tiene. Esto, pero hay que machacarlo, porque la alicina es un compuesto que hace de 2 enzimas, la liina y la linasa. Y entonces, para que se produzca la alicina, que es el sabor... O sea, que si queremos llorar hay que meterlo en el mortero, hay que meterlo, ¿no? y dale con el mazo, hay que hacerle daño. La competencia desleal que gira en torno
a este sector, a este producto concretamente? ¿Qué daño está haciendo al Pues, ajo morado de las Pedroñeras? Hombre, hace un daño. Este año, por ejemplo, ha sido un año que no ha habido una competencia porque realmente, al ser un producto que es casi prácticamente en todos los países donde se produce, llevábamos ya 3 o 4 campañas que era ruinoso, pues este año ha coincidido en el tiempo y con la forma de cultivo ha bajado en todos los países, con lo cual este año la competencia en España, hablo de la campaña 2009, 2008, 2009, ha sido inferior. Ahora esperemos la del 2010, la que estamos a punto de comenzar, que ha pasado lo que pasó en España, ha pasado también en China. Como competencia, desleal, pues sí, pero es desleal porque hay muchos señores que se saltan las leyes y están trayendo el ajo como que viniera de terceros países. Teniendo en cuenta del nivel de vida que hay en China, comparativamente hablando con el que se vive afortunadamente en España, teniendo en cuenta que además ellos tienen unas producciones que rondan los 30 toneladas, incluso más por hectárea, mientras que en España rara vez se llega a las 10 o se sobrepasan nunca, pues hay una diferencia de precio tremenda. De tal modo que a pesar de que tiene una cláusula de salvaguarda que llamamos aquí, que se paga 1,20, que este año parece ser que se quería subir a 1,8 euros por kilo, todavía sigue siendo rentable traer el ajo de China importado, aplicarle esa cláusula y todavía se vende y sale a un precio más barato que el ajo español. Hay que tener en cuenta Sin embargo, que... la calidad no es la misma, ni mucho Claro, menos. pero la calidad del ama de casa o el consumidor lo ignora. Tiene una particularidad el ajo chino además, que es mayor, es un tamaño más grueso, es un calibre mayor, y el ama de casa, cuando ve una cosa que es mayor, pues piensa que es mejor. Todo lo contrario, tanto en fruta como en el ajo concretamente, no porque sea más grande es mejor. Nosotros tenemos un ajo que tiene un calibre que pues está rondando nuestro ajo entre los 45, 55, 60 milímetros de diámetro. En cambio el ajo chino llega a los 80 y los sobrepasa fácilmente. Pero esa cabeza de ajo o ese diente de ajo morado de las Pedroñeras, o esa cabeza de 45 que a lo mejor pesa la mitad o menos que la otra, yo le puedo garantizar que a la hora de sacarle el sabor tiene mucho más sabor, mucho más aroma y es mucho mejor que el otro, con lo cual, aunque el otro cueste a la mitad, nuestro ajo sale más barato. Lo barato muchas veces sale caro, podríamos Casi decir. siempre. Al margen de todas estas propiedades que me está comentando, a mí me gustaría hablar de lo que es la zona de producción, principalmente el cultivo, lo que es las recolecciones en el municipio de Las Pedroñeras, en Cuenca, pero también se ha hecho extensible a otras zonas de La Mancha, sí, que limitan con Albacete, con Ciudad Real. También cuéntenos un poco esta zona de producción. Bueno, yo tengo que decir, nosotros en la indicación geográfica protegida tenemos un número de municipios, me parece, lo digo a grosso modo, pero estaría entre 224 o 227 me parece que son quizás más, los cuales abarcan las 4 provincias manchegas, dígase, Albacete, Toledo, Ciudad Real y Cuenca. ¿Por qué esto? Pues muy sencillo, el ajo es una planta que necesita una rotación de 4 años como mínimo para producirse en tener una buena calidad. Entonces hay que tener ahora mismo el centro de producción desde Las Pedroñeras está prácticamente en un círculo, en un perímetro de 150 kilómetros. La mano de obra que antes se aglutinaba o se aglomeraba en Pedroñeras, pues ahora mismo se ha diversificado, puesto que antes se cortaba el ajo y se limpiaba casi todo en Pedroñeras. Pero ahora ya últimamente, debido a la carestía del transporte y demás, este tipo de trabajo se suele hacer en el mismo campo, en el mismo sitio donde se producen, con lo cual ya no hay esa masificación que había de migrantes los últimos años, sino que ha bajado bastante. Si a esto le unimos que también se ha ido mecanizando, la mano de obra ha bajado considerablemente, la afluencia de extranjeros que venían para la labor de cosecha ha bajado bastante en Pedroñeras en los 2 últimos años. Lo que está claro es que sí que es pues un cultivo que genera importantes jornales, que da trabajo a mucha gente, sobre todo de Las Pedroñeras. ¿Cuántas personas o cuántas familias podríamos decir que viven del ajo morado? En Las Pedroñeras yo siempre he dicho, creo que es una población que vive de, por y para el ajo. Yo diría que ahora, bien es verdad que en los últimos años, debido a los coletazos que ha dado, ha bajado eso, pero
el 90% de la población de Pedroñeras depende del ajo y vive pensando y para el ajo. Como cultivo social, no cabe duda que será uno de los cultivos sociales que más trabajo genera, porque todavía, a pesar de la mecanización que se ha hecho para sembrar y para cosechar prácticamente, lo demás hay que hacerlo a mano, no hay otra forma de hacerlo, con lo cual una hectárea de ajos tiene una cantidad de mano de obra mucho más que cualquier otro cultivo. José, además esta fundación dentro de muy poco va a dejar de llamarse como tal, fundación de este Consejo Regulador de la IGP, para pasar a ser una asociación que gestione esta identificación geográfica protegida. ¿Cuáles son los beneficios que se van a poder conseguir o qué cambios son los que se van a producir al pasar de fundación a asociación? Bueno, los cambios fundamentales son que se va a ampliar el número de socios que contaba la fundación, que hasta ahora eran prácticamente 7 cooperativas y 3 o 4 empresas particulares. Ahora pasarán a ser 18 o 20 empresas, lo cual es muy bueno para el sector porque se ha conseguido que prácticamente la mayoría del sector se una en cuanto a esta IGP, que la IGP no es otra cosa que un márchamo de calidad que tenemos diferenciada del resto. Para pertenecer a la IGP hay que tener unas instalaciones, hay que pasar unos controles fitosanitarios y hay que tener una manipulación diferente, al menos así lo exige el reglamento, del otro resto de cultivadores. En cuanto al cambio sustancial, pues prácticamente sigue siendo igual, lo que pasa es que se ha pasado a ser asociación por hacerlo más ágil el cambio de estatutos, o si hay que tener algún cambio dentro del orden interno de esta asociación, y para dar entrada a estos nuevos socios, pues digamos que de alguna manera partiendo de una nueva sociedad con una nueva junta rectora que se hará, en la cual se llevarán las mismas directrices, porque no podría ser de otra manera, sino pensando en que esto es para promocionar y para dar a conocer la excelencia de nuestro producto, que en este caso, repito una vez más, el ajo morado, pero todo lo demás seguirá igual. Pues José Suárez, muchísimas gracias por atendernos, mucho éxito en esta Feria España Original, en esta tercera edición de la Feria Nacional de las Denominaciones de Origen y otros Productos Agroalimentarios de Calidad. Ha sido un placer, muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias a vosotros. Pues nos despedimos con esta otra recomendación del ajo morado de las Pedroñeras. Como decía José, sin duda uno de los mejores del mundo, o el mejor, ¿por qué no decirlo? Muchísimas gracias, nos vemos como siempre en internet, en la Cerca Televisión.